Hola queridos amigos, los saludo cariñosamente como siempre y este es un video sumamente importante y me gustaría que ustedes por favor lo distribuyan a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus colegas de trabajo, a sus conocidos, a todo el mundo, porque este documento, este video tiene que quedar como un documento histórico para nuestro país. Se los digo por qué, porque voy a hablar del famoso acuerdo adoptado por la ilustre Cámara de Diputados de nuestra nación el día 22 de agosto de 1973, en cuya oportunidad se declaró fuera de la Constitución y de las leyes al gobierno de Salvador Allende Gossens. Antes de entrar en materia propiamente tal sobre este acuerdo adoptado en la Cámara de Diputados, hay que remontarse a la historia, porque recordemos que la izquierda ha manipulado la historia, lleva 50 años manipulando la historia. Ellos han contado un relato que es falso, que es mentiroso acerca del pronunciamiento militar y sobre todo de cómo fue el gobierno de Salvador Allende. Bueno, lo primero que hay que recordar es que Salvador Allende se presentó por cuarta vez, como candidato a la presidencia de la República y en esa oportunidad se presentó compitiendo con Jorge Alessandri Rodríguez, que había sido presidente de la República, y con Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. Todo dirigente, Radomiro Tomic era un gran dirigente de la Democracia Cristiana, Jorge Alessandri Rodríguez, expresidente, un tipazo, y Salvador Allende se hizo la votación, y la primera cosa curiosa es que todas las encuestas, todas las opiniones daban por absoluto ganador a Jorge Alessandri Rodríguez antes de la elección. ¿Ah? Y curiosamente en la elección ganó Salvador Allende, pero ojo, no ganó por mayoría, no ganó por mayoría, porque recuerden que para ser presidente de la República tiene que tener el 50% más uno, o sea, mayoría más uno. Salvador Allende sacó del orden de 34 y algo de votación, Jorge Alessandri un 32 y algo, y Radomiro Tomic un 30 por ahí. ¿Ah? No, así como Boris no tengo exactamente los números en este momento en la cabeza, pero fue de ese orden, bastante cercano. Por lo tanto, Allende no pudo ser electo presidente de forma directa por el pueblo. O sea, ya es primera mentira de la izquierda. Cuando dicen Allende fue un presidente elegido por el pueblo, no fue elegido por el pueblo. Él no sacó el 50 más 1, sacó poco más del 30% de los votos. Salió primero entre los tres que estaban, los candidatos que estaban compitiendo, curiosamente porque se suponía que iba a ganar Jorge Alessandri, pero bueno, dejémoslo, ya es la primera irregularidad, ya es lo primero raro, digamos. Pero no fue elegido democráticamente por el pueblo. ¿Qué tuvo que hacerse? Se juntó la Cámara de Diputados, entre ellos, ¿no es cierto?, los demócratas cristianos, que eran los más preocupados para ratificar a Allende, porque sabían que Salvador Allende tenía una tendencia marxista-leninista, y lo que hicieron es firmar un acuerdo, ¿no es cierto?, o sea, elaboraron un acuerdo que lo hicieron firmar a Allende para establecer una garantía de que Allende no se iba a salir de la Constitución, que iba a respetar las leyes y que iba a ser un presidente constitucionalmente bien electo. Cuando Allende firmó este documento aceptando estas condiciones, lo cual fue todo mentira, porque después se pasó este acuerdo por cualquier parte, la Cámara de Diputados lo ratificó como presidente. Por lo tanto, Allende fue ratificado como presidente por la Cámara de Diputados, no fue elegido democráticamente por el pueblo. El pueblo votó por él en un 34 y algo por ciento. Así que derrumbamos ya la primera mentira de la izquierda que la vienen contando hace 50 años. En segundo lugar, les quiero decir que el gobierno de Allende fue un gobierno desastroso. Desastroso. No solamente, ¿no es cierto?, fue un gobierno desastroso en materia económica, que evidentemente lo fue, llevó al país a un desastre, escasez, fijación de precios, lo cual sabemos que no ha resultado en ninguna parte del mundo, pero es una herramienta muy utilizada por la izquierda, pese a que no resulta, y pese a que siempre ha sido un fracaso, pero bueno, había fijación de precios, había mercado negro, escasez,
Se tomaban las industrias y las paraban, porque no es que se tomaran las industrias para hacerlas producir más, no. Se tomaban las industrias para pararlas y meterse a huelga. ¿Ah? Yo lo vi personalmente. ¿Ah? Y aparece en todos los diarios de la época, es cosa que ustedes se metan a revisar los documentos históricos, los diarios históricos de esos años. Fue un desastre en lo social. Se violaron sistemáticamente los derechos humanos de muchas personas. Allende mandaba a reprimir a la gente brutalmente con carabineros, brutalmente, porque era realmente brutal. Y la ciudadanía se opuso a esto y se rebeló, que es lo lógico. Y comenzaron las protestas y todo, y había un clamor popular, un clamor hacia los otros poderes del Estado, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, había un clamor hacia las Fuerzas Armadas. Recordemos que hubo un momento en que la ciudadanía le fue a tirar maíz a las Fuerzas Armadas para, en cierta forma, tratar de decirles, cobardes, salgan a defendernos y saquen a Allende del gobierno. Bueno, en base a todo este clamor popular y a las constantes y reiteradas salidas de madre de Salvador Allende y a las constantes y respeto a la Constitución y a las leyes de nuestra República, el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, se juntó y estableció un acuerdo después de discutir mucho, ¿no es cierto?, sobre esto y darle vuelta y conversarlo y todo, y por amplia mayoría, no mayoría total, no por unanimidad, pero sí por amplia mayoría, se firma un acuerdo en la cual declara al señor Allende fuera de la Constitución y de las leyes, o sea, un gobierno inconstitucional. Antes de pasar a revisar este acuerdo, quiero mencionarles otra cosa. A los años después que fue el pronunciamiento militar, se supo y se probó, se demostró con hechos, con comprobantes, con documentos, que Salvador Allende Gossens siendo presidente de la República, era un agente encubierto del gobierno de la Unión Soviética, de la KGB. De hecho, recibía un sueldo, él recibía pagos de la KGB por implantar una dictadura marxista en nuestro país. Por lo tanto, ojo, si esto se hubiera sabido el año 73, no solamente hubiera existido este acuerdo, sino que además Allende hubiera sido destituido y juzgado por alta traición a la patria, por la justicia militar. Ojo con eso. Así que Allende no solamente era un presidente inconstitucional, un presidente que tenía un caos en Chile en todos los aspectos, sino que además fue un traidor a la patria. Y eso hay que tenerlo súper claro. Se supo después, pero hoy día ya lo sabemos y sabemos que Salvador Allende fue lo peor que le pudo ocurrir a nuestra nación. Vamos con el acuerdo, lo vamos revisando. Yo sé que va a ser un poco largo este video, pero es la única forma de que quede plasmado y nos acordemos de esto, todos los años, nos acordemos de esto cada vez, sobre todo ahora que esta gente que tenemos los orangutanes en el poder, van a tratar de distorsionar y torcer la historia nuevamente, aún más de la que la tienen torcida, para, según ellos, celebrar los 50 años del pronunciamiento militar. Por lo tanto, esto nosotros lo tenemos que hacer correr por todas las redes sociales, a cada rato, para todas las personas. Por favor, se los pido. Reivindiquemos la memoria de un acto, como fue el pronunciamiento militar, que le dio la libertad a nuestro amado país. Bueno, aquí está el acuerdo adoptado por la Honorable Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, en donde se establece, considerando, primero, que es una condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho, que los poderes públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y las leyes les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado. Segundo, que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo, que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso
fundamental para su convivencia. Atentar contra ella es destruir no solo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación, sino que negar en la práctica toda posibilidad de vida democrática. Tercero, que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado, que de acuerdo a su artículo 2 señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue. Y en el artículo 3, del cual se desprende que un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición. Cuarto, que el actual presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política que tuvo un preciso objeto de asegurar el sometimiento de la acción de su gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho que él solemnemente se comprometió a respetar. Este es el famoso acuerdo que Allende firmó y que nunca respetó. Quinto, que es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. Sexto, que para lograr ese fin el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, de violar habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y de permitir y amparar la creación de poderes paralelos ilegítimos que constituyen gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Séptimo, que en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos. A. Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en resquicios legales, siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país reconocidas por la legislación vigente por la sola voluntad del Ejecutivo y con una prescindencia absoluta de la voluntad del legislador. B. Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional, al privar de todo efecto real a la atribución que a éste compete para destituir a los ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental. C. Y lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como poder constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las 3 áreas de la economía que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental. Octavo, que por lo que concierne al Poder Judicial ha incurrido en los siguientes desmanes. A. Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la excelentísima Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces. B. Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos o grupos afines al gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, ¿le suena? O del incumplimiento deliberado de órdenes de detención.
C. Violando leyes expresas y haciendo tabla rasa del principio de separación de los poderes, ha dejado sin aplicación las sentencias y resoluciones contrarias a sus designios y frente a las denuncias que al respecto ha formulado la excelentísima Corte Suprema. El presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis de derecho de hacer un juicio de méritos a los fallos judiciales y determinar cuándo estos deben ser cumplidos. Noveno, que en lo que se refiere a la Contraloría General de la República, un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa, el gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él. Décimo, que entre los constantes atropellos del gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución pueden destacarse los siguientes. A. Ha violado el principio de igualdad ante la ley mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en principio fundamental de su gobierno, al proclamar desde un comienzo que él no se considera presidente de todos los chilenos. Gravísimo. B. Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales del gobierno, clausurando ilegalmente radios y diarios, imponiendo a estas últimas cadenas ilegales, encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición, recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta y violando abiertamente las disposiciones a que deben sujetarse el Canal Nacional de Televisión al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en un instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos. C. Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las universidades para mantener y establecer estaciones de televisión al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa universidad y al obstaculizar la extensión a provincias del canal de la Universidad Católica de Chile. D. Ha estorbado, reprimido y a veces impedido y reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos, a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población. E. Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue la concientización marxista. F. Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del decreto de propiedad al permitir y amparar más de 1.500 tomas ilegales de predios agrícolas y al promover centenares de tomas de establecimientos industriales, o sea, de empresas y comerciales, para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y construir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía. Sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, del mercado negro y del alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y en general de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete la seguridad nacional. G. Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas. Así es, queridos amigos.
H. Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso del teniente y los transportistas, a medios ilegales de represión. Y ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con los trabajadores injustamente perseguidos, como los de Sumar, el Betia, Banco Central, el Teniente y Chuquicamata. Ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la ley de reforma agraria. Ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la reforma constitucional que les reconoce dicho derecho. Ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores. J. Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para estos requisitos que ninguna ley contempla. 11º. Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento bajo el estímulo y la protección del gobierno de una serie de organismos que son sediciosos, porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10º, número 16 de la Carta Fundamental. Como por ejemplo, los comandos comunales, los consejos campesinos, los comités de vigilancia, las JAP, etcétera, destinados todos a constituir el mal llamado poder popular, cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el presidente de la República en su último mensaje presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas. 12º, que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo bajo el amparo del gobierno, la formación de grupos armados que además de atentar contra la seguridad de las personas y la seguridad interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas. Ya el Congreso sabía que Allende planeaba un golpe, un autogolpe de Estado, atacando a las Fuerzas Armadas. Miren lo que en agosto, 22 de agosto del 1973. Como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las azonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos por utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo Carabinero con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros. 13º, que al constituirse el actual ministerio con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo Carabinero, el señor presidente de la República lo denominó de seguridad nacional y le señaló como tareas fundamentales las de imponer el orden político e imponer el orden económico, lo que solo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configura el orden institucional de la República. 14º, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no solo para un sector de la nación o una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y de las leyes y de la convivencia democrática para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo. La Honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, acuerda, primero, representar al señor Presidente de la República y a los señores ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos quinto a duodécimo precedentes. Segundo, representarles asimismo que en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones que son
altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes a fin de encauzar la actuación gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos. Tercero, declara que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometería gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y grave deterioro de su prestigio institucional. Y cuarto, transmitir este acuerdo al señor presidente de la República y a los señores ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transporte y Tierras y Colonización. Queridos amigos, a mí me parece que este acuerdo firmado y aprobado por mayoría en el Congreso, por la Cámara de Diputados, refleja que Allende no solamente era un dictador, sino que era un absoluto y total tirano. Todo esto que hacía Allende, que se los acabo de leer porque estaba en el acuerdo de la Cámara de Diputados, todo esto refleja, ¿no es cierto?, que Allende quería tener el poder absoluto porque recibía órdenes superiores del gobierno marxista de la Unión Soviética, y hace aparecer realmente al leer esto, al escuchar bien lo que hacía Allende, la forma en que se salía de la ilegalidad, la forma en que respetaba a los ciudadanos chilenos, la forma en que los tenía muertos de hambre, reprimidos, y respetando la Constitución por donde fuera y no aceptando ningún fallo judicial, realmente hace parecer a Hugo Chávez como un niñito de pecho al lado de Salvador Allende. Amigos, Salvador Allende no solo fue un dictador, fue un tirano. Y este acuerdo del 22 de agosto de 1973 deberían haberlo hecho y firmado los diputados muchísimo tiempo antes. Esto tendría que haber sido firmado a finales de 1972 como mucho. Se demoraron porque obviamente los diputados son democráticos, son personas que pensaron que en algún momento se iba a arreglar el tema, pero el gobierno se fue metiendo cada vez más en un hoyo profundo por su tiranía, por su mentalidad marxista-leninista, y querían el poder absoluto. Y así lo quería Allende, y por eso tenía un ejército preparado para enfrentar a las Fuerzas Armadas y no le importaban las bajas de chilenos. Esos chilenos, esos derechos humanos que tanto le importan hoy a la izquierda, su presidente, el borrachín Allende, el tirano, represor, dictador, no le importaban los derechos humanos y no le importaba la vida de nuestros ciudadanos. A él le importaba el poder total para entregarle Chile a la Unión Soviética y a Cuba. Amigos, espero que esto, nuevamente les insisto, lo distribuyan. Esto es muy importante. Creo que esta celebración de los 50 años por parte nuestra, de nuestro sector, tiene que partir con esto, con la celebración del acuerdo magno firmado por la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973, que declara al gobierno de Salvador Allende Gossen inconstitucional y fuera de la ley. Les habla Andrés Jadel, de Mayoría Silenciada. Compartan este video, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos hoy con el Foro Los Martes, que tenemos una visita ilustre donde vamos a tratar este tema también. Que estén bien. Chao.